Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre Huawei. Y es que recientemente ha presentado tanto el Huawei Mate 50 como el Huawei Mate 50 Pro, que pintan bastante bien. Te adelanto, y lo más fuerte que tienen es conexión satelital y una cámara que básicamente abre y cierra automáticamente o de forma manual para conseguir una toma más estándar o quizás una toma con desenfoque en el fondo, básicamente como lo hacen las cámaras profesionales. Así que si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, primeramente abordamos la versión Pro de este Huawei Mate 50, el cual te cuento que tiene una pantalla con ligeros curvamientos a los lados. Es una pantalla de 6.7 pulgadas con 120 Hz de tasa de actualización. Es una pantalla Full HD+. Además está protegido por Kunlun Glass, el cual dicen que es 10 veces superior su cobertura en comparación a un cristal tradicional. No tenemos Corning Gorilla Glass como tradicionalmente los teléfonos implementan. En este caso, el modelo es Kunlun Glass, el cual pinta con mucha robustez en cuanto a protección de pantalla. En ese caso, contamos con un notch básicamente no como el del Mate 40, sino más cercano al del Mate 30. En ese caso, se van a implementar elementos como sensores infrarrojo, por ejemplo, para un desbloqueo facial en 3 dimensiones, para que sea mucho más efectivo. Una pantalla que pinta bastante bien, como ya ha sido muy bien conocido en las generaciones anteriores. En cuanto a procesador, te cuento que tendremos el Snapdragon 8 generación 1, pero no sería la versión 5G, sería la versión 4G. Únicamente pues por todas estas limitaciones que tienen encima Huawei, no han podido, digamos que, ofrecer las mejores versiones del hardware, pero créeme que le están echando muchísimas ganas para ofrecer un equipo muy interesante. Y es que hablando de esto, te cuento el tema de la cámara. En principio vamos a contar con una cámara que sería de 50 megapíxeles, cuya apertura va a ser variable. Es decir, si tú ves en las cámaras profesionales cómo normalmente se puede llegar a abrir o cerrar el diafragma, básicamente hacer el movimiento, eso mismo tendrías en la cámara de tu teléfono si consigues el Huawei Mate 50 Pro, justamente para poder tener una toma normal o una toma como esta que estás viendo, con desenfoque en el fondo, variando la apertura de forma automática. Evidentemente su trabajo será automático, pero tendremos la variante en modo Pro, en el cual tú podrás jugar a placer con la apertura y conseguir resultados que tú estás buscando con esta apertura variable del sensor principal de 50 megapíxeles. Te cuento que la apertura va de 1.4 a 4, con lo cual creo que tenemos un muy buen rango para estar jugando con esta situación y conseguir resultados muy interesantes. En cuanto a sensores complementarios, tenemos dos más. Tenemos un sensor de 13 megapíxeles que sería un gran angular, y tenemos uno de 64 megapíxeles que sería para el telefoto, básicamente dando en una combinación de zoom óptico, tendríamos hasta 3.5 aumentos, y zoom híbrido, combinando el óptico y el digital, hasta 100 aumentos para fotografiar lo ya muy aclamado, por ejemplo, como la luna o elementos muy lejanos. Ya estaremos probando si llega a nuestras manos, que esperemos sea así, esta familia, y poder probar este tipo de especificaciones. Y la cámara delantera se queda en 13 megapíxeles, pero con esta dualidad de sensor de profundidad y este lente o sensor más bien infrarrojo, para también nos ayude a obtener mejores modos retrato con la cámara de selfie con tanta implementación. Y por eso de alguna forma se llega a justificar ese notch que se encuentra en la parte superior central. En cuanto al tema de la memoria RAM, aún no se conoce como tal la cifra específica. En cuanto al tema de almacenamiento, podríamos tener dos versiones, 256 GB o 512 GB. Contamos con una carga de 66 watts
y básicamente con carga inalámbrica también y carga inalámbrica reversible para que cargues tus demás elementos o dispositivos que reciben o admiten carga inalámbrica, pues también desde este Huawei Mate 50 Pro. Sin duda, de lo más innovador que tiene este dispositivo y es diferencial a lo que hay en el mercado actual o que está pronto a salir, es esta implementación que empieza a suceder de teléfono o de conexión satelital más bien. Por ahora no podrás, al menos en lo que yo he investigado, no podrás hacer llamadas satelitales. Es decir, que cuando tengas nula señal, no podrás comunicarte mediante llamada. Lo que sí podrás hacer es comunicarte mediante mensajes. Podrás enviar mensajes a pesar de que no tengas señal de tu operadora telefónica. Algo muy interesante si es que en algún momento pues estás en algún lugar o te quedas sin señal, pues sí podrías dar luces de vida. Señales de vida más bien cuando no haya señal mediante mensajes enviados vía satelitales. Así que algo muy interesante que esperemos que vaya evolucionando conforme pase el tiempo. También, como te contaba, se presentó el hermano menor, el Huawei Mate 50 a secas, el cual sus principales diferencias, al menos físicas, es que no cuenta con un notch. En ese caso se mantiene con una perforación en pantalla. Básicamente pues ya se olvida de este sensor infrarrojo. No tenemos una pantalla curva, tenemos una pantalla plana, pero aún así pinta muy interesante. Contamos con una pantalla de 6.7 pulgadas, básicamente muy similar en dimensiones con su hermano mayor. Contamos con Full HD, se queda hasta 90 Hz de tasa de refresco y mantiene el Snapdragon 8 generación 1. Aunque en ese caso sí empieza con versiones de almacenamiento interno de 128 GB. En cuanto a las cámaras también hay diferencias. Por ejemplo, este sensor telefoto que tiene 64 megapíxeles en el Mate 50 Pro con zoom óptico de 3.5 aumentos cambia y se transforma a un sensor de 12 megapíxeles pero con 5 aumentos ópticamente, llegando hasta 50 aumentos de forma híbrida. Tendrás menos megapíxeles en la cámara, pero más alcance óptico, con lo cual tendrás un poco más de calidad en este sentido, en estos 5 aumentos y llega simplemente a la mitad de zoom híbrido hasta 50 aumentos. Y la cámara de selfies se queda en 13 megapíxeles también, pero se olvida, como te comentaba, de sensores complementarios. La batería, por ejemplo, también se ve recortada un poco, nos quedamos con 4460 miliamperios y se queda hasta 50 watts en cuanto a potencia de carga. Ambos equipos, tanto la versión Pro como esta versión, tienen Harmony OS 3.0. Evidentemente no contamos con servicios de Google por este veto que aún sigue vigente hacia Huawei, pero créeme que tenemos especificaciones muy interesantes. Si ya has logrado superar esta limitación de no contar con los servicios de Google, pues hay formas de poder meter aplicaciones, por ejemplo Google Maps o incluso YouTube, mediante otros métodos alternativos que ya hemos contado en este canal, por si buscas o por si no quieres perderte la oportunidad de probar un equipo de este estilo. Pues sabrás que hay alternativas para poder disfrutar de ciertas aplicaciones a las cuales por ahora de forma oficial pues no es posible acceder. Así que equipos muy interesantes de hecho con estas innovaciones en cuanto a la cámara con apertura variable y esta conexión satelital en el hermano mayor, el Huawei Mate 50 Pro. Y para que te des una idea en cuanto al precio, el hermano mayor en su versión más completa con 512 GB de almacenamiento interno tendrá un costo aproximado de unos $1,000, $1,100 aproximadamente, con lo cual creo que está bastante bien. Si quieres convertirlo a pesos mexicanos serían más o menos unos 22,000 pesos. Por ejemplo, evidentemente si llega a la región pues se va a ajustar el precio, pero más o menos es una idea del precio de este dispositivo, con lo cual déjame aquí debajo tu opinión en los comentarios y ya sabes que si quieres estar más informado de lo que acontece en el mundo de la tecnología, no olvides suscribirte a este canal y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.